Sísifo menciona que el barco que los caballeros de bronce habían revivido se elevaba por los cielos. Ellos habían cumplido su misión. Y pregunta a Ayako si éste había entendido la relación que los unía. De pronto un brillo dorado cubría el barco, que llevaría las esperanzas de su época. De repente Tenma y Yato salen del barco. Yato pregunta quién de los dos manejaría el barco. Tenma le dice que esto le correspondía a Yato ya que él no era prudente, mientras piensa que estos de seguro se estrellarían, mencionando que estos protegerían el barco y no dejarían que nada le pase. Sísifo menciona que éste confía en ellos. Sin embargo, Ayakos menciona que su farsa era divertida, pero no había la necesidad de molestarse tanto para convencerlo. Y que si acaso querían enseñarle cuáles eran las verdaderas relaciones, este iba a enseñarles a ellos el verdadero significado de estas. Este llama a uno de sus súbditos, quemándolo usando el fuego de Garuda. Y le dice que este tenía el honor de irse al infierno por sus propias manos. El espectro se incinera completamente. Ayakos añade que cada uno de los tripulantes de su navío estaban dispuestos a morir por él. Y eso se debía a que le temían. Ellos eran su propiedad. Y que las verdaderas relaciones eran el resultado del miedo al fuego de Garuda. Y por eso nadie lo traicionaría. Que al final todo se reducía a él. De pronto un gigantesco ataque se eleva por los cielos. Tenma pide a Yato que este cambie de curso. Estos logran esquivar el ataque. Sin embargo, este explota, inundando el cielo de plumas de fuego que caen a la tierra. Sin embargo, múltiples ataques son disparados desde tierra que logran reducir el impacto. De pronto, Sísifo se transporta al navío. Este le dice a Ayakos que esa era la naturaleza de las relaciones de los espectros, pero que no permitiría que una ridiculez como esa dañara a sus camaradas. De pronto, la nave de Ayako se eleva a los cielos. La batalla estaba a punto de iniciar. La batalla está a punto de comenzar. Sísifo menciona que estaba listo para derrotarlo. A lo que Ayakos contesta que este también estaba de acuerdo con él. Pero pregunta si querían hacerle frente con esa basura. Que eso le parecía algo muy cómico. Este lanza una pluma impregnada con el fuego de Garuda. Sin embargo, Yato logra esquivar el ataque por muy poco. De pronto el barco comienza a balancearse. Yato menciona que este no podía manejar el barco. Ayakos felicita a Sagitario por el barco, que era excepcionalmente estable, pero que por más que se esforzara, eso no importaría si estaba rodeado por incompetentes. Pero en cambio los suyos eran diferentes. Y pide que contemple el poder de su acorazado, ya que él no perdonaba a sus esclavos la incompetencia o la incapacidad de cumplir sus deseos. Y así su barco se perfeccionaba. Que aún en la muerte no olvidaban el terror de estar frente a su amo. Ellos le pertenecían, inclusive sus almas. Ellos no tenían voluntad propia. Ayakos dispara. Pero tanto Sísifo como Tenma intentan repeler el ataque. Ayakos se burla y pregunta si Sagitario podía usar fácilmente sus flechas. Que debido a los movimientos del barco, mezclado con las deficientes habilidades de los caballeros de bronce, le impedían detenerlo. Que solo eran chiquillos incompetentes. Por su parte Yato menciona que el barco no lo aceptaba. Que si bien el barco aceptó a ayudarlos a salvar la tierra destruyendo el The Lost Canvas, este no podía controlarlo, él no era Tenma ni Regulus. Y de seguir así, seguro serían destruidos. De pronto, Jankers y los demás aparecen. Este le dice que aunque este se menospreciaba, aún así continuaba protegiendo el barco de la esperanza. Como todos. Que era cierto, tal vez no era tan poderoso, pero, aunque dijera que no era capaz, siempre daba lo mejor de él.
Y era el momento de demostrar lo que éste tenía. Que él sabía darlo todo en los momentos cruciales. Y por eso lo admiraban. De pronto el barco de la esperanza se eleva al cielo. Esto sorprende a Ayakos. Tenma menciona que el barco se había estabilizado completamente. Yato menciona que nada era demasiado difícil para él. Sísifo menciona que el cumplir con sus esperanzas era el equivalente a lo que él podría hacer con sus subordinados. Y por eso, estos lo habían superado. Ayakos de Garuda se encontraba furioso. Ayakos se burla. Y pregunta si en verdad pensaban que este había sido superado por caballeros que solo pertenecían al suelo. De pronto, Ayakos comienza a emanar un poderoso fuego, exclamando que estos osaron ponerse por encima de él, por lo que les mostraría el lugar que les correspondía. De pronto, el barco de Ayakos se incendia precipitándose hacia el barco de la esperanza. Tenma menciona que este quería hacer un ataque suicida. Sísifo menciona que quería partirlos por la mitad. De pronto, el navío de Ayakos asciende hacia el cielo. Sísifo menciona que su intención no era atacarlos desde abajo. Su orgullo le exigía atacarlos desde el cielo. Tenma dice que este es más rápido que antes y no podrían esquivarlo. Sin embargo, Sísifo detiene el barco con su cuerpo. Ayakos menciona que sería interesante ver cuánto más este puede defender su barco y a los mediocres a su mando. Sísifo oye como unos gritos se escuchaban saliendo del barco de Ayakos. Este ve cómo los espectros habían sido atrapados por el fuego de Garuda. Sísifo dice que este era un demente. Pero Ayakos responde que quienes no fueran fuertes para resistirlo, simplemente debían quedarse ahí. Que era algo muy simple. Pero que realmente no importaba. Que, aunque este pudiera detener el ataque de su acorazado, las llamas crecerían y terminaría carbonizado como su barco. Y lo mismo les pasaría a esos caballeros de bronce. Pero que, si este se preocupaba un poco por él mismo, podría escapar fácilmente. Sin embargo, Tenma menciona que él se encargaría del barco. Que él le daría la oportunidad de enfrentarse a Ayakos sin preocuparse por ellos. Sísifo agradece a Tenma y Yato, pero menciona que alguien sin una armadura dorada no podría resistir ese fuego. Además, hasta ese momento, todos lo habían apoyado. Que como un caballero dorado y líder del ejército de Atena, todos lo habían apoyado para que se transforme en una flecha ardiente que pudiera atravesar su blanco. Por aquellos que le encomendaron el futuro. ¿Cómo podría huir? Este contraataca usando el impulso luminoso de Quirón. Y un destello dorado se dispara hacia el cielo. De pronto el fuego de Garuda se había extinguido, haciendo retroceder el acorazado. Sísifo menciona que Ayakos no tenía las cualidades de un general. Y por lo tanto, este tampoco pertenecía al cielo. El ataque de Sísifo había extinguido el fuego de Garuda. Los espectros no lo pueden creer. Y se preguntan por qué este los ayudaría. Si era el general de sus enemigos. Tanto Yato como Tenma se encontraban sorprendidos. Ayakos menciona que este era muy compasivo. Sísifo responde que, para un soldado, no había mayor deshonra que morir por la crueldad de su líder. Por lo que no podía quedarse mirando. Sin embargo, Ayakos se burla. Y menciona que esto solo lo hacía reír. Que era demasiado noble. Tanto que no pudo mirar a otro lado. Que para él solo eran bestias de carga. Como mulas entrenadas para el servicio de su amo. Y que bajo su yugo daban todo su potencial. Este pregunta a sus subordinados si eso era verdad. Nuevamente el acorazado se dirigía hacia ellos. Sísifo dice que Ayakos usaba a sus soldados aun cuando estaban heridos. Ambos navíos impactan. Ayakos menciona que ya todo había terminado para ellos. Como resultado de su poder para controlar
Sísifo responde que éste se equivocaba, que no todo sucedía como él esperaba. De pronto el acorazado comenzaba a retroceder. Eran los espectros. Ayacos exclama que estos osaban retarlo. Su mejor obra. Que cómo era posible. Que apenas se haya podido dar cuenta que sus súbditos eran unos patéticos imbéciles. Pero que no importaba. Siempre había más con quienes reemplazarlos. Después de todo, lo importante es que él, su amo, seguiría ahí. Que el barco y el ejército de Atenas serían exterminados. Una luz marcaba el cielo cayendo sobre ambos navíos. Yusurija menciona que era el mismo ataque que había derribado a Regulus. Y se pregunta si los demás caballeros se encontraban bien. Añadiendo que no podía creer que alguien como Regulus estuviera en esas condiciones. Regulus menciona que podía sentir el cosmos de Sísifo, pero que su adversario era uno de los 3 jueces del infierno. Que debía tener cuidado con ese sujeto, ya que no había podido analizar su técnica, y que un combate cuerpo a cuerpo no era algo que se debía tomar a la ligera. O de lo contrario, sería su final. Sísifo no puede creer que Ayacos haya derribado su propia nave, y pregunta si éste podía caer más bajo. Ayacos responde que no había nada de malo en eso. Después de todo, solo se había quitado un estorbo de encima.